gracias a Miguel Ángel Silva, que siempre nos hace el pase y nos gratifica con sus palabras. Gracias también Pablo en los controles, siempre atento. Y también muchas gracias a nuestros oyentes que están siempre ahí firmes y acompañándonos en este recorrido tan lindo que es la historia argentina, la historia mundial. Bienvenido, doctor Garim. Buenas noches, Marilina Juárez. Hubo muchos comentarios de la emisión dedicada a los emperadores romanos, de gente que se ve que le gusta y le interesa el tema, así que bueno, estamos contentos. Estamos contentos porque fue un buen tema. Lamentablemente no pudimos ampliar un poco más porque en una hora no se puede resumir 300, 400 años de imperio, pero bueno, tratamos de ser lo más taxativos, simples y explicar lo mejor que podemos, como siempre, para facilitar un pensamiento crítico, ¿no? De parte de los oyentes. Y sigue sumando vistas y vistas los programas más escandalosos que tienen que ver con los amores de los próceres, etcétera. Y bueno, a la gente le gusta un poco eso, ¿no? El chusmerío, la cosa rara, la perversión, también el tema de los asesinos seriales. El que quiere puede buscarlos en YouTube, siguen sumando vistas y vistas. Vamos a tener que largar alguna segunda etapa de estos crímenes y amores. Muy cierto. En la historia. Muy, muy cierto. Bueno, y hoy vamos a volver, pero sobre también historia internacional, porque no vamos a analizar un movimiento que sucedió en Europa durante los siglos XV, que, bueno, íbamos a hablar de una publicación que hizo el doctor Alberto Letieri, que no nos puede acompañar en este momento, lamentablemente, porque tuvo un problema, una demora con su auto. Él publicó algo muy interesante, con un título un poco sugestivo, se puede decir, que se llama la época de la pornocracia en la Iglesia Católica. Aclaremos que incluso que esa idea no se le ocurrió a Alberto, sino que él la tomó de fuentes que han denunciado la situación de los escándalos sexuales en la Iglesia Católica en la Baja Edad Media, ¿no? Por supuesto, y de eso vamos a empezar a hablar, porque en realidad nosotros vamos a hablar del humanismo, el Renacimiento y de la Reforma protestante, pero todo comienza con esto, ¿no? Con esta etapa en la Baja Edad Media, en donde la Iglesia Católica lamentablemente había caído en un estado de corrupción, de ciertas perversiones, ¿no? Los papas vivían en una opulencia que no correspondía con, digamos, los dogmas primitivos de la Iglesia. Tenían varias mujeres, dejaban en sucesión cuando no se podía a dedo a algún amigo o a sus hijos. Y esto fue observado, digamos, por la sociedad de la época, ¿no? Por el bajo pueblo, como le dicen ahora. Fue observado no solo por el bajo pueblo, sino por los intelectuales del momento. Y sería interesante ver cómo se llega a esa situación, porque todo esto tiene que ver con digamos, una historia muy muy larga de la Iglesia, de más de 1000 años. Entonces, una Iglesia que había comenzado como una comunidad muy pequeña, de un círculo de los que habían conocido a Jesús. Algunos de ellos eran apóstoles, otros eran simples creyentes. Y desde esa pequeña comunidad primitiva, cuya historia se narra en los Hechos de los Apóstoles, muy bien, se va evolucionando hacia una iglesia que se va extendiendo en todo el Imperio Romano, y que en determinado momento pasa de ser una secta o una pequeña congregación a convertirse en una religión que pasa a competir directamente con el zoroastrismo, con el mitraísmo y con el paganismo. Y con algunas doctrinas filosóficas como la de los estoicos, que era una doctrina a la cual eran muy afines los miembros de la clase alta. Pero el cristianismo penetra en los sectores más bajos, en los sectores de los
los esclavos, de los pobres. de los pobres. Es una prédica muy dirigida y muy enfocada inicialmente hacia los pobres, incluso hay algunas epístolas de algunos apóstoles que son muy encendidas en cuanto a los reclamos que plantean y las impugnaciones de tipo moral a la injusticia social. Incluso el propio Cristo podemos decir que lo hace Sí, en varios pasajes de su predicación. por supuesto. Pero en determinado momento ocurre algo muy particular. Sucede que la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano alcanza las clases altas. Y ahí se produce un cambio de carácter. Sí, siendo que la iglesia primitiva no promovía la acumulación de riquezas, la vida en opulencia, No, sino más justamente. bien justamente lo contrario, ¿no? Promovía una vida de humildad, de trabajo, de servicio. No, digamos, no promovía lo mundano, sino más bien que lo importante era la vida espiritual, ¿verdad? Y digamos, durante estos siglos, los papas, y no solo los papas, digamos, las altas jerarquías eclesiásticas van a entrar lentamente, justamente en lo contrario que promovía la iglesia primitiva, que era esto, y empiezan a acumular riquezas, o vivir en opulencia, y esto era totalmente contrario a lo que fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Se da un fenómeno paulatino. El primero es cuando, digamos, la Iglesia logra, mejor dicho, el cristianismo, logra organizarse y ser reconocido. Primero, dejar de ser perseguido, porque había sido ferozmente perseguido por varios emperadores. Algo de ello hemos estado hablando cuando hablamos de Nerón, pero también por Diocleciano y por otros emperadores. Pero poco a poco termina por ser admitida y termina por ser no solo reconocida, sino aprovechada de alguna manera por el poder político de Roma, cuando algunos emperadores, fundamentalmente Constantino, comprende que la Iglesia puede ser un arma formidable para consolidar el poder político, la unidad, la cohesión y la paz dentro del imperio. A partir de ese momento, ya ingresando en la Edad Media, empiezan a ocurrir este fenómeno en el cual el poder temporal de la Iglesia se traduce también en la acumulación de determinados bienes, generalmente tenían que ver con las propiedades, la propiedad de la tierra, con los monasterios que administraban extensas hay dos especiales, zonas. Los monasterios Cluny y Cister, que son de la Edad Media y que también se van a expandir en forma muy extensiva por toda Europa. Es un momento también clave la iglesia, de la Iglesia Católica, y esto que señalabas es muy interesante porque cuando Constantino se convierte al catolicismo, la Iglesia se convierte en una religión de Estado. Y esto es muy importante porque a partir de allí aparece este sentido de el teocentrismo, o sea, la vida a partir de la devoción a Dios, en donde el hombre no era lo importante era la vida en comunidad. El hombre no tenía conciencia, o no tenía, ese sentido del individualismo. El hombre se percibía viviendo siempre en comunidad. Y esto es muy importante con la transición. Y viviendo con la idea de la otra vida, digamos. Claro, lo importante era el más allá. Lo importante era, claro, cumplir con los mandamientos de Dios a través de la Iglesia, que se había constituido en su representante, y de esa manera hacerse acreedor a ingresar al reino de los cielos cuando llegara el fin del mundo, cuando Cristo volviera, ¿no? Claro. Porque esto era parte de la
de la creencia que estaba fuertemente afianzada. Incluso se llegó a hablar en varias oportunidades y hubo predicadores en el curso de la Edad Media que plantearon que se estaba acercando el fin del mundo, que el anticristo ya había nacido. Sí, sí. Uno de ellos es San Vicente de Paul. Sí. Hubo varios predicadores que en algún momento vieron en las tragedias o las desgracias que ocurrían, las epidemias, los fenómenos naturales, anuncios de la proximidad del fin del mundo, basándose en la prédica del en la prédica del Apocalipsis. Y de esa manera se fue instalando un clima de profunda perturbación en la cristiandad. Sí. Pero eso fue un momento. Después la Iglesia comienza a desarrollar una fuerte, digamos, empieza una competencia con el poder temporal. Sí. Hay una larga competencia entre el Papa y el Emperador, y el papado se convierte en un botín de guerra de las familias ricas que aspiraban a utilizar la silla papal como una forma de ejercer el poder y de extender su influencia. Un ejemplo muy claro de esto que estás diciendo es el de la familia Medici en Florencia, que ponen un papa, digamos, presionan para instalar un papa que los favorecía. ¿Por qué? Porque todas las ganancias que tenía la Iglesia a partir de cobro de impuestos y de demás cosas, iba a pasar a administrarse a través del banco, del banco que administraba la familia Medici. Entonces ahí se ve muy bien cómo los papas empiezan a tener influencia sobre estas familias florentinas tan poderosas como los Medici, los Borgia, en fin, un montón de familias. De hecho hubo papas Medici, papas Borgia, y esto es, el proceso en el cual la Iglesia empieza, digamos, a corromperse de sus principios originales, ¿verdad? Acá hay un suceso que fue clave para entender cómo surge el humanismo, el antropocentrismo, el renacimiento, la reforma protestante, que es la crisis del siglo XIV. Sí, decime. Sí, perdóname hacer una rectificación, porque quise decir San Vicente Ferrer, que fue un predicador medieval. Sí. Que hizo mucho hincapié en el advenimiento del anticristo. Incluso él estaba convencido de que el anticristo ya había llegado y que el fin del mundo se encontraba muy cerca. Era un hombre que usaba mucho esto en su predicación y que lograba conversiones masivas de moros y de judíos en su prédica en España. Sí, muy bien. Aparte de esto, bueno, empiezan a aparecer derivaciones, ¿no?, de la Iglesia Católica que empiezan a ser consideradas como herejías. Por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo sostenía que Jesús no era, digamos, sustancia divina de Dios, como que no tenía la misma categoría, claro, la misma entidad. De hecho, el último rey Rodrigo, el último rey visigodo de España, era arriano. Y bueno, y estas religiones comienzan a considerarse como herejías, ¿verdad? Pero no nos desviemos del tema. El tema acá es, como lo marcaba Alberto en su muy buen artículo, las diversas perversiones en la que empieza a caer la Iglesia Católica, los papas, las altas jerarquías eclesiásticas, en las cuales hasta se promueve, ¿no?, esta vida de libertinaje, ¿no? Bueno, muchos tenían hijos, muchos papas tenían hijos de diversas mujeres que no eran reconocidos, en fin. Eso es lo que dice, digamos, en el artículo. Y esto es observado,
Es observado por intelectuales de la época y es observado también por el bajo pueblo. Contribuye al descrédito. Digamos una cosa, Sí. digamos, la Iglesia era una institución de poder y precisamente por eso es que se producen estas desviaciones, porque era, digamos, un lugar desde el cual se podía influir enormemente en el conjunto de la cristiandad, y era muy apetecido los cardenalatos, eran muy Todo. apetecidas, había un tráfico de nombramientos, Sí, de sí, canonjías, Sí, se llegó a compraban. lucrar con Se eso. compraban papas, se compraban cardenales. La familia Medici en esto es fundamental. Ellos con el poder económico que tenían a través de la banca Medici compraban cardenales, compraban, digamos, compraban influencia. En el seno de la Iglesia. Era como un tablero de ajedrez en la disputa que había entre las distintas casas reinantes en Europa. Y esta disputa continuó a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero tuvo su punto álgido en ese momento del finales de la Edad Media y de comienzos del Renacimiento, por, digamos, el grado desenfrenado que adquirió en muchos casos. Por ejemplo, con personajes como el Papa Borgia, Alejandro VI, que fue muy notable su, digamos, su mundanidad. Terrible. Tuvo varios, digamos, tenía una vida muy desenfrenada en materia sexual, tuvo varios episodios realmente muy terribles, digamos, donde apeló a la violencia, apeló al asesinato, participó, era un papa de armas llevar, que dirigía guerras, dirigía ejércitos, realmente fue, digamos, uno de los personajes que motivaron que se redoblaran las críticas, a pesar de haber alcanzado considerable poder, que se redoblaran las críticas contra la Iglesia como institución y contra el papado en particular. Hubo algunos episodios anteriores que son curiosos, que algunas veces entran en el terreno de la leyenda, que han quedado recogidos en algunas crónicas medievales. Y uno de los episodios más curiosos que repercutió en algunas tradiciones del papado es el de la papisa Juana. La papisa Juana, que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo que nunca existió, no figura obviamente en los libros de la Iglesia, no hay documentación que a ella se refiera, pero sí existen fuertes tradiciones y crónicas que fueron recogidas y que inclinan a pensar que pudo haber existido. Era una mujer que se travestió, se vistió de hombre y que se dedicó a predicar. Hizo una predicación a lo largo de toda Europa hasta que pudo llegar a Constantinopla, donde llegó incluso a conocer a la anciana emperatriz Teodora. Esta predicadora en determinado momento adquirió tanto prestigio que logró hacerse elegir papa, haciéndose pasar por hombre. Y dice la historia o la leyenda que habría quedado embarazada. En determinado momento habría quedado embarazada. Y mientras estaba haciendo una procesión, ocurrió que le sobrevino los dolores de parto y parió en medio de la procesión, con lo cual hubo una reacción enfurecida del gentío que la destrozó, la descuartizó, la mató en el momento. Esto es una historia que se ha ido manteniendo a través de los siglos. No hay, reiteramos, es muy difícil saber hasta qué punto es verdad pero todo pareciera indicar que pudo haber sucedido. Es probable. Bueno, vamos a escuchar un tema musical
que es del barroco, no es digamos el tiempo histórico que está. Bueno, bellísimo ese sonido tan típico de Vivaldi, esos chelos, esos violines, ese sonido tan barroco, tan hermoso. Y aparte la primavera es una época de esperanzas, ¿no? Y creo que el tema justamente te hace sentir eso, esperanza, florecimiento, ¿no? Así que la verdad que es una maravilla de composición. Bueno, después de esto vamos a ir a un suceso trágico, lamentablemente para Europa, pero que marcó, digamos, un antes y un después marcó un cambio, digamos, un cambio ideológico fundamental para entender la modernidad, que fue la crisis del siglo XIV. Una crisis que vino, digamos, de la mano de grandes hambrunas por un tema de que hubo un agotamiento de los suelos, porque estaban tan cultivados después de la expansión del siglo XI, que las tierras comienzan a agotarse. Y a partir del agotamiento de estas tierras aparecen las hambrunas. Y a partir de estas hambrunas aparece una enfermedad terrible que azotó a toda Europa y prácticamente diezmó a la población europea, que causó millones de muertes, que fue la peste negra. La peste negra venía, digamos, desde el Asia, pero llegó a Europa a través del comercio, ¿no? Que es que el comercio entre Europa y China, fundamentalmente, era muy muy profuso, o sea, había mucho comercio. Entonces en esos barcos aparecen, que los barcos estaban llenos de ratas. Las ratas ingresan con su bacilo, que es la pulga pica al humano, y esta enfermedad, con una población, digamos, hambrienta, mal alimentada, sí, hizo estragos. Y con una medicina que era impotente, ¿no? Porque se basaba en las viejas sangrías, recomendaciones de los médicos de la antigüedad. Sí, eran lavativas. Sangrías, lavativas. No había mucho. Las mismas sangrías contagiaban, porque con el mismo elemento que, digamos, hacían la sangría, que era una incisión en una arteria o vena y liberar la sangre, con ese mismo pinchaban y contagiaban a otras personas. O sea que la medicina en ese momento no existía. Era prácticamente... Había que creer en Dios, confiar en la iglesia y que las bendiciones sí, celestiales, y a lo mejor uno se salvaba. Claro. Y lo más probable era que la peste se expandiera, como efectivamente ocurrió con esa y otras enfermedades. Aparte de eso, uno de los inviernos más fríos de la historia, que favoreció, digamos, la expansión de esta pandemia, que no solo atacó a Europa, atacó el norte de África, el Medio Oriente, atacó, por supuesto, el continente asiático. Fue una verdadera catástrofe. De ahí que también vienen las profecías apocalípticas. Aparecen los frailes que se autoinfligían castigos pensando que esto era un castigo. Los flagelantes, eso. Acá Gustavo Javier Valdés, que es oyente habitual, nos dice: Marilina citó la abadía de Cluny, lugar donde ocurren los sucesos narrados por Humberto Eco en El nombre de la rosa. Claro, sí, es Cluny. Una excelente novela que refleja muy bien la época, ¿no? El autor hace una interesante semblanza de las órdenes cristianas mendicantes que se opusieron a la mundanización y el enriquecimiento de la iglesia, como los valdenses. Eso es verdad. Y esto aparece muy bien reflejado en esta película, y incluso en esta novela, que luego fue llevada al cine, incluso se hace referencia también a algunos movimientos que eran considerados como heréticos y altamente subversivos por el orden social existente, y que eran muy combativos
y muy combatidos, Sí. como algunas órdenes mendicantes, como la de algunas variantes de los franciscanos. Sí, sí, porque sí, sí. el San Francisco y la orden de los franciscanos aparecen exactamente como una reacción frente al lujo de la Iglesia, o a la mundaneidad, digamos, de la Exacto. Iglesia. Y algunos llevaron las doctrinas de San Francisco a posiciones extremistas que fueron acusados incluso de promover revueltas campesinas, y por eso se los perseguía fuertemente. Luego continúa Gustavo Javier Valdés comentando, vean la película La Papisa Juana con Liv Ullmann. Muy Efectivamente es una bien. excelente película donde narra todas estas historias casi legendarias sobre la papisa, y hace una aclaración, dice: el arrianismo es bastante anterior al periodo que estamos Sí, comentando, sí, muy ya que se lo cierto. considera una herejía del siglo III. Sí, sí, es cierto. Muy buen aporte. Muy buen aporte. Yo me olvidé de decirlo, pero sí, es muy, muy anterior. Sí, y de cualquier manera tenemos que referirnos a la cuestión de las herejías como un sistema de control por parte de la Iglesia, ¿no? Sí, Digamos, dentro de lo que eran las luchas de poder dentro de la Iglesia, rara vez se invocaba motivos políticos. Lo que se solía invocar para ocultar, digamos, las motivaciones políticas eran razones teológicas, y estas razones se convertían en herejías, es decir, se perseguía al bando político rival, muchas veces enmascarando la persecución bajo la forma de una lucha contra una herejía, aunque sí, efectivamente hubo doctrinas heréticas muy fuertes. Tuvieron los albigenses, que también dieron sí. lugar a una persecución Terrible. de parte de un papa muy sangrienta, y hubo varias otras situaciones que se fueron presentando en esos años. Siempre se terminaba hablando de herejía para justificar La una persecución. persecución. Exacto. Y que ponía en riesgo la Iglesia Católica, ¿eh? Porque tenía bastante, estas herejías tenían bastante llegada entre el bajo pueblo. Ujú. Entonces la Iglesia empieza a verse amenazada, ¿no? En su poder por todos estos movimientos que aparecen también en esta crisis del siglo XIV. ¿Por qué? Porque se moría tanta gente Mm. y no perdonó a nadie. O sea, se morían nobles, se morían reyes, se morían pobres. Entonces hay un desencantamiento, la Iglesia empieza a no dar respuesta a esta catástrofe. Y ahí se hace más visible todavía el contraste con el poder que había adquirido la Iglesia y que seguía, digamos, Exacto. usufructuando. Las iglesias, por ejemplo, en vez de, digamos, dar, dar En vez de cumplir su función social, digamos, sí, sí, en vez de eh, guardar, digamos, a la gente, no me sale la palabra en este sí, momento, dar dar asilo. cobijo, Se refugio. cierran, las iglesias se cierran para no contagiarse, entonces la gente observa esto y empieza, digamos, su ideología empieza, esto no fue de un día para el otro. Lentamente, de cuando se empieza a salir de esta crisis, de esta peste negra, y se empieza a recuperar Europa, esto generó un cambio ideológico fundamental. Ujú. Este cambio vino acompañado de todo un movimiento. Hubo al mismo tiempo un proceso que se venía dando de mucho tiempo antes, por lo menos desde 3 o 4 siglos antes, que tenía que ver con el crecimiento que había tenido la población y la aparición de las ciudades. En las ciudades, fuera del ámbito rural, que era, digamos, más fácil de controlar para la cultura de la Edad Media, empiezan a aparecer clases sociales muy inquietas,
gremios, los artesanos que Sí. forman sus gremios, sus asociaciones, empieza a aparecer la utilización de ciertos medios mecánicos como los molinos Muy de bien. agua, los molinos de viento. Sí. Se empieza a superar de alguna manera esa economía rural que era muy primitiva, a generarse nuevas formas de cultivo, empiezan a aparecer los mercados, los lugares donde se intercambian los productos y se traen las mercaderías muchas veces de lugares muy remotos, Sí, y sí. gente que se enriquece. Esa gente son los comerciantes, que ya no forman parte de la nobleza, no forman parte del el viejo orden, sino que aparecen en las ciudades un conjunto de comerciantes cada vez más ricos. Algunos empiezan a dedicarse también a Al las préstamo. finanzas, ¿no? Aparecen los primeros banqueros, Sí. la banca aparece en la Edad Media, Sí, sí, sí. en los mercados, que eran bancos Bancos. donde las personas hacían préstamos o cambiaban monedas. Ahora que vivimos corridas cambiarias, ya entonces Había existían las corridas cambiarias, ¿no? Cuando había gran cantidad de monedas, no había una Sí. moneda única, y estos banqueros eran los que se encargaban de establecer el tipo de cambio y hacían su negocio y al mismo tiempo prestaban. Y bueno, esto fue generando un auge económico. En ese auge económico aparecieron familias que en las distintas ciudades, por ejemplo, en el norte de Europa, en el ANSA, lo que después Sí. conformó la Liga Flandes. Hanseática, Asiática. en los Países Bajos, donde va a Ujú. aparecer un personaje que fue fundamental para el cambio de mentalidad, que fue Erasmo de Erasmo de Rotterdam. Rotterdam, o en las ciudades de Italia, que más allá de las guerras y de los enfrentamientos que podían tener, había una fuerte clase burguesa muy Sí. consolidada que comerciaba. Venecia enviaba barcos a todo el mundo. Marco Polo llegó hasta China guiando una caravana de comercio, Sí. caminando prácticamente o andando en caravana, pero había caravanas comerciales por todos lados, había grandes flotas que empezaron a surcar los mares. Ujú. Venecia asociada al al imperio Pero romano bizantino, de sí. Oriente, a Bizancio, Ujú. y se presentaba como una socia europea del imperio bizantino, ¿no? Y llevaba y traía mercaderías, y los mercaderes venecianos se hicieron sumamente ricos. Lo mismo ocurrió en Florencia con estas familias, con los Medici, grandes Albizzi. familias como los Sforza, que además se convirtieron en mecenas y patrocinadores de las artes. Sí. Y muchas de estas ciudades, algunas entraron en declinación, pero que tuvieron su momento de auge. Pisa, por ejemplo, Sí. que no era solamente una ciudad donde hay una torre inclinada, sino que era un pujante centro comercial. Es decir, todo este movimiento, todo este ímpetu fue generando lo que luego se conoció como Renacimiento, un renacer de las artes, Sí. abandonando o, digamos, reinterpretando los motivos religiosos, pero en donde la religión ya dejó de ser El centro del universo. claro. Cambia, lo que cambia es la cosmovisión del mundo. Se empiezan a, digamos, se empiezan a promover y a rescatar obras De la de la antigüedad. antigüedad greco-romana, que estaban abandonadas. La Biblia se puede traducir a las lenguas vulgares, porque se creía que la Biblia tenía que tener Estar solo en acceso, latín claro, o en griego, y tener solo acceso a la clase sacerdotal, digamos, exacto. las jerarquías eclesiásticas o los monasterios. Ujú. Y la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares, junto con la aparición de la imprenta, Fundamental. dio Un cambio extraordinario en la mentalidad. claro, permitió la libre interpretación de la Biblia, cosa que la Iglesia se reservaba para sí. Pero aparte, digamos, más allá de la cuestión religiosa, aparece como un renacer en la fe
en la confianza en la razón en humana, la razón, ¿no? sí. Como un instrumento de conocimiento que, si bien nunca había sido denegado, nunca había sido rechazado por la Iglesia, porque de hecho Santo Tomás de Aquino consideraba que la razón era una vía importante de conocimiento, Sí. tanto como la fe, Sí, sí, pero sí. acá pasa a adquirir un lugar central. Entonces, al mismo tiempo que aparece la razón como en un lugar central, y en esta obra, en la obra de Erasmo de Rotterdam, eso se pone mucho de manifiesto. Erasmo era un pensador, un humanista, un hombre que creía, se llamó justamente humanismo porque se hacía hincapié En el ser humano. en el ser humano. Un gran admirador de Erasmo de Rotterdam, perdón, que lo menciona en Utopía, es Tomás Moro. Tomás Moro era amigo. Exacto, y Tomás Moro es un gran humanista. Santo Tomás Moro, santo de la Iglesia Católica, era también un gran humanista, porque hubo un humanismo cristiano, Sí. católico. Sí, sí, Y si bien Erasmo no manifestaba ser creyente, evidentemente tampoco estaba en contra de la religión, sino No. que impulsaba un tipo de religión. Claro, impulsaba una nueva visión, como vos bien dijiste, y se convirtió en bandera de esa nueva visión, como se convirtió en bandera también de un concepto europeísta, digamos, Sí. de superar el provincianismo que había Claro. en Europa, y de crear como una especie de hermandad de mentes brillantes, digamos. Sí. Entonces uno de sus amigos era Tomás Moro, y si yo mal no recuerdo, creo que incluso escribió el Elogio de la Locura estando alojado, estando en Inglaterra, Sí. junto con Tomás Moro, ¿no? Sí, 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 sí. Empiezan a aparecer estas obras en la que el hombre es el protagonista y no Dios. Y aparte Tomás Moro hace una fuerte denuncia al sistema político inglés, que también había caído en corrupciones, critica fuertemente a Enrique VIII, lo cual le significó su condena a muerte, ¿no? Recordemos que Enrique VIII era un monarca rey absoluto de la dinastía Tudor, que se convierte al anglicanismo. Él crea la iglesia anglicana para combatir a la iglesia de Roma. Exacto. Y esa fue, digamos, Tomás Moro se negó a acatar esta decisión del monarca, y por eso fue decapitado. Sí. Pero por otro lado vemos aparecer, promovidos y protegidos por todos esta burguesía naciente y cada vez más rica, de comerciantes, de mercaderes, de artesanos, de dueños de talleres, productores. Vemos aparecer una actitud que no es, comprendámoslo bien, no es de rechazo a la Iglesia, sino que es de autoexaltación. Sí, Empiezan sí, a creer, vuelven a creer, se vuelve a creer de alguna manera en las potencialidades humanas y en la posibilidad de que el hombre alcance altos grados de desarrollo por medio de su esfuerzo, de su inteligencia, ¿no? Y esto se refleja en el arte, se refleja en estas obras. El arte que vuelve, digamos, que vuelve al cuerpo. Al cuerpo, ¿no? humano, con perspectiva, con profundidad. Hay que recordar varias obras de Leonardo, Sí, grandes artistas, grandes Leonardo, Miguel Ángel, Sandro Botticelli, Rubens. Vamos a ver todo un desplegarse del cuerpo, de la sensualidad, cosas, incluso en las representaciones religiosas, porque todos los pintores del Renacimiento hacían obras religiosas fundamentalmente, y muchas de ellas sufragadas o sostenidas por la Iglesia, y por los papas convertidos en mecenas. Pero sin embargo, a pesar de ser representaciones religiosas, hacen un hincapié muy fuerte en los cuerpos, en la mundanidad, en las mujer. Obras del Renacimiento eran representaciones muy eráticos. No hacían el manierismo.
Por ejemplo, los bebés empiezan a ser pintados como bebés, porque durante la Edad Media el bebé eran como pequeños hombrecitos. hombres en miniatura, ¿no? Que es una cosa muy... El gustoso del arte, cuando ve la diferencia entre la representación del bebé en la Edad Media y en el Renacimiento, es muy impactante ver esos hombrecitos en miniatura y después un bebé como bebé, con colita, con rollitos, ¿no? Claro, lo mismo es el tema de la perspectiva. ¿Por qué es importante, digamos, como un síntoma de la evolución que se produce en ese momento, el estudio de la perspectiva? Por la anatomía también, porque se empiezan a abrir, por ejemplo, Leonardo abre cuerpos para ver... Se estima que hizo más de 30 disecciones de cuerpos que él conseguía por medios no siempre lícitos, digamos. Pero, por ejemplo, el estudio de la perspectiva, buscando representaciones cada vez más reales, más naturalistas del paisaje, cosa que en la Edad Media eran representaciones muy convencionales, porque el mundo no importaba el espíritu, importaba la idea, importaba el mensaje, el alma y el mensaje. Entonces ahí vemos todo un cambio de actitud, y ese cambio de actitud es sin abandonar el catolicismo, se produce dentro del catolicismo y muchas veces sostenido por la propia Iglesia. Mientras que no, otra zona de Europa aparece, por ejemplo, un contemporáneo a Rotterdam, a Erasmo de Rotterdam, que fue incluso amigo de él, o tuvo, o por lo menos tuvieron algún... Por lo menos esta persona lo invoca a Erasmo como uno de sus inspiradores, fue Martín Lutero. Es decir, un hombre que... Un hombre clave. Que viene de la religión, del campo de la religión, que era monje, y que se alza contra el papado y que produce toda una rebelión. Produce un cisma, un verdadero cisma. Desconoce la autoridad de la Iglesia. Escribe las 95 tesis, las pega en las puertas de las iglesias para que pudiera verla todo el mundo, en donde hace una fuerte denuncia a todo esto que venimos hablando desde el principio del programa, ¿no? Este estado de corrupción en el que había caído la Iglesia, la venta de indulgencias. Esto es fundamental. Él observa cómo los curas, a cambio de dinero, ofrecían el perdón. Esto lo ve como una aberración terrible, porque lo principal que sostiene... La Iglesia se financiaba vendiendo indulgencias para la vida futura a algunos personajes que consideraban que habían cometido muchos pecados y crímenes, y antes de morir compraban esas indulgencias haciendo donativos o pagándole a la Iglesia, digamos. Esto era... digamos, fue incluso de alguna manera agrandado por el movimiento protestante, ¿no? En su ataque. Hoy vemos una situación similar que se da en cuanto a veces las realidades se convierten en ataques políticos, ¿no? Con finalidades políticas muy claras. En ese momento la finalidad política era disminuir la autoridad del Papa y tratar de erosionar el poder del papado, ¿no? Era un objetivo político muy claro, por eso muchas veces estos escándalos reales se agrandaban sobremanera, ¿no? Para, como sucede, por ejemplo, en el presente, con los ataques que van dirigidos contra el actual Papa, contra el Papa Francisco, y promovidos desde algunos sectores con toda intención, utilizando los casos de abuso sexual reales que hubo en la Iglesia durante muchos años y muchas décadas, y de los cuales Francisco no tiene ninguna responsabilidad, podemos decir, porque suelen tratarse de casos anteriores. Igualmente lo que está haciendo el Papa Francisco es histórico en ese sentido, porque antes de él ningún papa se atrevió a hablar de pedofilia, siquiera hablar, o sea, si bien había habido denuncias y casos que se estudiaron en el Vaticano, ¿qué hacían con estos curas abusadores? Los cambiaban de lugar, o sea, para Francisco esconderlo. Ha tenido una actitud bastante clara de sacar todo esto a luz y de llevarlo a la discusión, pero eso no ha impedido
que fuera objeto de furibundos ataques promovidos por algunos sectores que quieren remover al Papa, sobre todo Donald Trump, que es yo diría que el enemigo principal número enemigo uno del Papa, en razón de que lo considera un papa comunista, un populista. papa claro, que promueve la defensa del medio ambiente cuando él quiere sortear ese obstáculo, y quiere poder destruir la tierra tranquilamente, sin objeciones. Y bueno, esto ha dado lugar a un fuerte ataque, sin desconocer la realidad de los abusos sexuales que durante décadas han tenido lugar en la Iglesia. Sí. Un ejemplo de lo que era esa Iglesia contra la cual cuyos escándalos de alguna manera y mundaneidad dieron lugar a un impulso reformista, incluso dentro de la propia Iglesia y fuera de ella, es este Papa al cual hacíamos referencia hoy, Alejandro VI, un hombre que había nacido en Valencia, y que había logrado con gran habilidad hacerse un lugar político en Italia, Rodrigo de Borja, más tarde conocida su apellido, inmortalizado como Borgia. Es más, hay un retrato que hicieron de los protestantes, que, bueno, ahora no lo puedo mostrar, pero lo tengo en mi casa y es realmente, te da miedo, porque claro, está retratado como un demonio, con el tridente, con los cuernitos de demonio, porque era tan corrupto. Sí, era un hombre de poder, y que además tuvo 4 hijos naturales, sí, a los cuales impulsó, entre los cuales estaban los famosos César y Lucrecia, y esa familia ha sido muy poderosa, intervino fuertemente, llegó a dominar a través de los estados pontificios, llegó a dominar la península itálica. Y bueno, si bien logró mucho éxito en materia política, logró también un profundo descrédito de la Iglesia como institución y, digamos, contribuyó a todo ese proceso al que estamos haciendo referencia, ¿no? Y el luteranismo, que tuvo una llegada impresionante, que se expandió casi tan o más rápido que el cristianismo, fundamentalmente en Alemania. Tuvo mucha llegada entre los príncipes. Recuerden que ahí el rey o el emperador... Le convenía, claro, digamos, les convenía a los príncipes ese ataque a la Iglesia, ¿no? Sí. Se elegía mediante la llamada dieta, que, bueno, el luteranismo llegó a tener tanto poder ahí que en un determinado momento, no me acuerdo qué emperadores, dice, bueno, vamos a dejar que los príncipes elijan la religión a la que quiera pertenecer. Y la mayoría de ellos eligen ser protestantes. Claro, eso ocurre, digamos que en Alemania hasta el día de hoy hay 2 tradiciones religiosas, una es católica y la otra luterana. Es luterana. Sí, tiene mucha fuerza. Donde también ocurrió es en Francia, el cisma. El protestantismo tuvo, esto no es muy sabido, pero en Francia tuvo también mucha llegada, eran llamados hugonotes en Francia. Víctimas de furibundas persecuciones. Tremendas, también, ¿no? tremendas. Y asesinatos. Pero muchos reyes eran hugonotes. Sí. Uno de ellos, Enrique de Navarra, se convierte al catolicismo por una cuestión más de conveniencia política que otra cosa, y funda la dinastía de los Borbones. Pero bueno, en Francia también... Un rey que sufrió atentados que él atribuía a los jesuitas, ¿no? Hubo un hecho muy importante de estas matanzas en París, que fue la noche de la matanza de San Bartolomé. Sí. Que fue una matanza terrible de hugonotes, llevada a cabo en el curso de pocas horas, ¿no?
Pero bueno, algún día hablaremos de esto con mayor extensión. Sí. Pero tenemos, ¿no? Como una curiosidad. Cuando se produce esta historia, se instala esta leyenda de la papisa Juana, tal vez verdadera, tal vez exagerada, se introduce un hábito en la iglesia que es cuando se elige un papa, para asegurarse de que fuera hombre, se lo hace sentar en una silla que tenía un orificio en el medio, y un cardenal, esto se practicó hasta hace poco, un cardenal se ocupaba, especialmente designado al efecto, se ocupaba de verificar que tuviera testículos, ¿no? Claro, para que asegurarse que fuera un hombre. Exactamente. Bueno. Por hoy terminamos, nos ha dejado colgados nuestro colega y amigo Alberto Letieri. Bueno, pero el próximo podemos decirle que nos hable un poco de esta investigación tan interesante que hizo sobre esta etapa de la Iglesia Católica, pero creo que dimos una somera pasada, digamos, por esos años un tanto oscuros de la iglesia. No es una crítica, pero muy interesante de analizar. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes en Luces